días, mi nombre es María Gema Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa de Libros, FNAC y otras. También puedes encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora en la página web de Autores Indie, donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un drama romántico histórico ambientado en la Irlanda de 1745 durante la última revuelta jacobita. La podéis también encontrar en la Casa del Libro y en el Corte Inglés. Deciros que el día 11 de enero de 2023 a las 6 de la tarde voy a presentar mi libro de La pelirroja rebelde en el Centro Cultural Rociero Nuestra Señora Esperanza de Badalona, que está situado en la calle Andrés Segovia 4445 y todo aquel que quiera acudir será bien recibido. También en mi canal de YouTube hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI, el noble plebeyo, el conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno, y reseño obras de grandes autores como El Quijote de la Mancha, Miguel Cervantes, Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas y otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora. He abierto una sesión dedicada a la Biblia y la Palabra de Dios y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho, José Donaire, que además de ser abogado, es un gran amante de la literatura, y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 2 de julio en la Casa de Soria en Barcelona sobre los templarios. Deciros que el día 13 de enero de 2023 a las 7 de la tarde José Donaire dará una conferencia sobre Granada en la Casa de Andalucía en Barcelona, y todo aquel que esté interesado en acudir será bien recibido. También hago novelas espontáneas, esto es, narradas de viva voz, como La torre de Piedra en la costa y El castillo de la imaginación. Y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con el tema de la Biblia y la palabra de Dios, vamos a afrontar un tema que por desgracia abunda en este mundo y que no estamos libres nadie de él, como es el egoísmo. El egoísmo tiene unas repercusiones no solamente para la persona que es egoísta, sino también para los demás, porque sabemos que todo aquello que hacemos no solamente nos va a afectar a nosotros, sino también va a afectar a otros. El egoísmo es lo contrario del amor al prójimo. Es centrarse en uno mismo, es un egocentrismo, el primero yo, después yo y luego yo. Y para nada pensar en los demás. Ese egoísmo nos hace mucho daño porque nos quita del amor de Dios y nos quita del amor al prójimo y hace que solamente estemos centrados en las cosas materiales, en el materialismo. Entonces, hemos de pensar que el ser humano es un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. No solamente estamos aquí para disfrutar de la vida y divertirnos y los placeres mundanos. No. Dios nos hizo con una dignidad, con una responsabilidad, y por lo tanto lo que Él quiere es que le adoremos, que amemos a nuestro prójimo y sobre todo que pensemos que para algo estamos aquí, para tener la vida eterna. Por eso es necesario que desde niños nuestros padres nos enseñen a no ser egoístas, a compartir con nuestros hermanos si tenemos hermanos y a compartir con la sociedad cuando ya somos mayores. ¿Por qué? Porque si a ese niño o a esa niña no la corrigen cuando es pequeña o pequeño, eso va a ir a más. Es verdad que hay personas que tienen hermanos y son egoístas, y hay personas que no tienen hermanos y no son egoístas. No quiere decirse, porque hay mucha gente que tiene este concepto, es que el hijo único, la hija única es egoísta, porque no tiene. Esto no es verdad. El egoísmo tanto es de quien tiene hermanos de quien no los tiene. Eso no tiene nada que ver. Eso es la persona. Entonces, ¿cómo ve Dios el egoísmo y cómo lo ve la sociedad? Desde el punto de vista de Dios, ya hemos dicho que esto no le agrada, porque Dios quiere que nos amemos unos a los otros, sin distinción de nada, ni de pensamiento, ni de raza, ni de nada, y eso también nos hará felices, porque hay más felicidad en compartir, o sea, en dar, que en recibir, porque hacemos felices a los demás. De la otra manera, lo único que pensamos es que nos hacemos felices a nosotros sin darnos cuenta que el ojo humano no se sacia nunca. Lo dice la Biblia, lo dice el Evangelio y es verdad. O sea, hoy tenemos un coche, mañana queremos otro, tenemos una casa, mañana queremos otra, y nunca nos va a dar la felicidad los bienes materiales. Por eso muchas veces Dios no da
bienes materiales a muchas personas, o dinero o tal, porque sabe que lo van a malgastar. Y este es el problema del egoísmo. El egoísmo no solamente es el dinero, ¿eh? Lo hemos visto ya con la lotería, mucha gente que ha jugado a la lotería y ha sido la ruina, porque se han convertido en egoístas. Solamente para mí, los viajes, los coches, sin darse cuenta que esto no les va a hacer felices, porque esto es un momento y además es un despilfarro. Y hay esa creencia errónea de que el rico, el multimillonario, está, bueno, viviendo a lo grande sin hacer nada. Y esto es mentira. Los grandes imperios, las grandes fortunas, que se han construido muchas veces con mucho sacrificio, esto necesita un trabajo. Por eso los hijos de los ricos, he dicho muchas veces que el impuesto de sucesiones se le ocurrió a un multimillonario americano para que sus hijos trabajaran y no se comieran lo que él había trabajado, esto mucha gente no lo sabe, pero es así, tenemos que tener en cuenta que tenemos que ser útiles para la comunidad y útiles para la sociedad. Una de ellas es trabajando. Todo el mundo tenemos que trabajar, de una manera o de otra, es igual, pero hay que hacer algo, aunque estemos en casa. Las madres trabajan, los padres trabajan, los hijos trabajan, los hermanos trabajan, todo el mundo trabaja, porque es que si no, la sociedad no funcionaría y Dios no quiere que nos convirtamos en perezosos. Entonces, todos tienen que tener un rendimiento para que vaya todo bien. El egoísta, por el contrario, normalmente no hace nada. ¿Por qué? Porque está centrado en su vida, está centrado en su universo particular y lo único que quiere es satisfacer sus deseos y encima utilizar a otros, que todavía es peor, que Dios esto lo reprueba, ¿no? El utilizar a las personas para yo tener mis deseos cumplidos. Y esto es muy triste. El egoísmo rompe las relaciones sociales, rompe el amor familiar y rompe el amor entre pareja, porque la persona egoísta no quiere más que la quieran. Y esto es muy triste. Para que nos quieran, tenemos que querer. Para ser amados, tenemos que amar. No puedes, de alguna manera, esperar que los demás te quieran si tú no has dado nada. Por eso muchas veces vemos personas, cuando hablaba de la soledad, que están completamente solas, porque no han dado nada, en otros casos no, pero no han dado nada de sí. Y al no dar nada, no reciben nada. Esto es lo que decía del dinero, que muchas veces Dios no nos da nada, porque decimos, es que yo si tuviera más daría más. Mentira, mentira. Aunque no tengas nada, tú puedes darte a ti mismo. Y no es solo dinero, es consejos, es tal. ¿Por qué? Porque muchas veces dinero no cuesta nada. Darlo, me refiero. Entonces tenemos que tener esta reflexión sobre el egoísmo, que es muy triste, y las ramificaciones y el dolor que puede causar a otras personas. Por otro lado, os quería comentar un cuento precioso de León Tolstoy que he visto hace poco, que se llama Martínez Zapatero, en la cual se refleja esto, ¿no? Un zapatero que había muerto su mujer, su hijo, y se había convertido en una persona egoísta, huraña, y Dios lo convierte y lo convierte en una persona sin egoísmo, una persona que hace el bien a los demás, empieza a tener amigos y tal. Dios lo visita y es preciosa esta obra porque nos enseña verdaderamente lo que tiene que ser una persona. Esté en la clase social que esté, porque esto no lo ha creado Dios, sino lo ha creado el hombre, pero lo importante en un ser humano es su dignidad, el ser bueno, el ser persona y el ser humilde. ¿Por qué? Porque estos valores, por desgracia, no cotizan, ¿no? Entonces, cuando vemos personas que son generosas, que se dan a los demás, que no piden nada a cambio, nos asombra, porque el mundo no es este. El mundo es cada uno que se busque la vida como pueda. Si yo puedo atropellar a los demás, lo hago porque quiero ser alguien, porque quiero que me vean, porque quiero vanidad, soberbia. Esto es lo que impera en el mundo, el egoísmo, la codicia, la ira, la venganza, la lujuria, todos estos pecados capitales que lo único que nos hacen es daño. Y encima duele, hieren a los demás. Por lo tanto, ese egoísmo tenemos que quitarlo. Entonces, ¿cómo podemos quitarlo? ¿Cómo podemos sofocarlo? Pues yendo a la palabra de Dios. Dios nos da una fuerza que no es nuestra. Sosteneos en el Señor en el poder de su fuerza, dijo Pablo, nos da una fuerza a través de Cristo, a través del Espíritu Santo, que va a hacer que veamos las cosas como Dios quiere que las veamos.
Cuando tengamos tentaciones de tirar el dinero, de despilfarrar, acordémonos de que alrededor nuestro hay pobres. Hay personas que necesitan eso que nosotros nos sobra, eso que nosotros tiramos, y además las tiramos en tonterías, y lo hacemos todos. Yo no digo que una persona trabaje honradamente y tenga un capricho, que para eso gana el dinero, con su familia, un viaje, lo que sea, y además, siendo generoso, mucho más. Pero cuidado con solo pensar en nosotros, en tirar y en despilfarrar. Porque decía la Biblia, el Evangelio, me parece que es Pablo, cuando dicen, teniendo un techo que me cubra y mis necesidades ya satisfechas de comida, de traje, de alimento, tal, ¿para qué quiero más? Y esto es un poco lo que debemos reflexionar todos. En el primer mundo hay despilfarro en la comida, por eso se hizo el banco de alimentos, hay despilfarro en todo. Incluso las medidas sanitarias, lo hemos visto con las vacunas, que se tienen que tirar. También tiene mucha culpa los laboratorios farmacéuticos y tal. ¿Por qué? Porque evidentemente lo que quieren es tener dinero, ¿no? Satisfacer ese ansia de codicia. A pesar de que España, tenemos que decir, de que ha sido uno de los países que más ha donado vacunas, y esto nos tiene que honrar. Pero quitando eso, hay un despilfarro en todo. Y esto nos tiene que hacer reflexionar, porque muchas veces no necesitamos tanto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nivelar la desigualdad, pero a través de nosotros mismos, a través del Evangelio y la palabra de Dios. Es verdad que los gobiernos intentan ayudar todo lo posible a las personas que están necesitadas, y esto está muy bien, organizaciones humanitarias, y esto es buenísimo, ¿no? Porque también nos damos cuenta, intentemos que no, por lo menos que no haya personas que sufran. Pero no solamente en las épocas de Navidad, en las épocas de fiesta y tal, sino siempre. Siempre vamos a ver personas, por lo dijo Cristo, siempre tendréis pobres y a mí no me tendréis. Siempre va a haber personas pobres. Esto es algo que lo dijo Cristo. Y si seguimos a Cristo, sabemos que no hay ninguna organización, no hay ningún gobierno que pueda acabar con esto. Porque esto es el pecado del hombre el que provoca esa desigualdad. No la provoca ni las clases sociales, diferencias, ni tal, no hay ningún gobierno. Solamente cuando venga Cristo, el reino de los cielos podrá acabar con esas injusticias, acabará con el mal y se acabará. Todos seremos iguales, todos tendremos felicidad, pero no como otros practican y dicen. Es que es lo mismo que el cristianismo. No, porque eso va con la idea de que el hombre lo puede todo, con la idea de que yo le quito al rico para dar al pobre. No es así como se tiene que hacer. Se tiene que cambiar el corazón, y eso solo lo puede hacer Dios. Entonces, cuando vamos a Cristo, y con esto termino, nos damos cuenta de lo que tenemos que hacer. Porque el Espíritu Santo nos va guiando, es como la conciencia, nos va diciendo, cuidado, no hagas esto, no hagas lo otro. Y si queremos a Dios, si queremos agradar a Dios, tenemos que seguir esas normas. A todos nos gusta disfrutar de la vida, a todos nos gustan los viajes, a todos nos gustan las comidas, a todos nos gustan los regalos, es normal. Y esto no es un pecado. Pero pensemos en los demás. Y así seremos más felices, porque es verdad. Cuando tú haces algo por otro, esa felicidad que ves en los ojos del otro, eso es lo que te tiene que contentar. Y por favor, no seamos, digamos, generosos solo con nuestros amigos, con los que nos caen bien, con los que nos quieren, porque esto es facilísimo. Salgamos de ese entorno familiar, que está bien que queramos a nuestra familia, Dios quiere que queramos a nuestra familia, es el mayor tesoro que nos da en la tierra, pero también hay otras personas. Porque si nos falla esa familia, que nos puede fallar por la muerte o por lo que sea, ¿qué vamos a hacer? Quedarnos solos. Por lo tanto, démonos a los demás. No pensemos en nosotros. Y eso hará que seamos felices. Eso hará que salgamos de ese egoísmo, de esa codicia, yo quiero todo, 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 y nos convertimos en personas sin conciencia. En peor que los animales, con una barbarie, nos dejamos llevar de la ira, nos dejamos llevar de la codicia, ¿Por qué? Porque muchas veces el egoísmo tiene más pecados, tiene más hijos, tiene la vanidad, tiene la soberbia, tiene la ira, tiene tal, porque yo
me subo, el ególatra, yo me subo y yo prácticamente me creo Dios. Yo soy Dios. Y esto es terrible porque nos hace ser ridículos y porque no somos así. Porque Dios nos dice que seamos honestos, humildes, honrados, bondadosos, generosos y sobre todo nos quedemos en el sitio que Él nos quiere dar. Y así es como nos irá bien en la vida y los demás también nos verán de otra manera, verán que somos hijos o hijas de Dios porque obramos diferente a como obra el mundo, y podremos decir, yo obro así o pienso así porque tengo un maestro que se llama Jesucristo. Y esto es lo que le asombra al mundo. No el dinero, no la gloria, no el poder, no la fama, no la juventud, no la belleza, no la salud, no tal. El cumplir las normas de Dios. Esto es lo más hermoso, lo he dicho, y que no hay otra cosa más grande que ser embajador de Cristo. Y lo puede ser cualquiera. No hace falta ser guapo, ser rico, no. Hace falta obedecer a Dios. Y esto está en las manos de todos. Los grandes hombres y mujeres de la Biblia no eran diferentes a nosotros. Eran seres humanos de carne y hueso. ¿Pero qué es lo que hicieron? Decirle sí a Dios. Y esto es lo que tenemos que hacer. Nos va a quitar de muchos problemas, porque recordemos aquellos que les toca la lotería y se arruinan y tal, o empiezan a hacer cosas malas y raras, nos va a quitar de muchas cosas que nos van a hacer daño y van a hacer daño a los demás, y nos va a dar bendición, nos va a dar mucha protección, nos va a dar mucha sabiduría que el mundo no tiene o no conoce, y vamos a ser justos, que buena falta nos hace. Y esto es todo lo que quería decir del egoísmo y gracias por haberme escuchado.